oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Muy buenas, querido. Bienvenido a los 4 del patíbulo. Yo soy Juan Carlos Jiménez Aznar, abogado en servicios legales PG y profesor de oratoria en oratoriaparaemprendedores.com, y me he reunido con 3 amigos que somos los que formamos los 4 del patíbulo. Así que vamos a saludar al primero de ellos, que es el compañero Alberto Ferreiro, nuestro desfibrilador de empresarios y empresas. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juanqui. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien, aquí un día más para meterle el bisturí a fondo aquí a estos 2 hermanos que nos traen el Decídete. Con ganas, entiendo, ¿no? Con muchas ganas, sí. De debate, Genial. de caña. Genial. Vamos a ver cómo viene nuestro compañero Álvaro Díaz. Álvaro, muy buenas. Álvaro es nuestro ingeniero reconvertido a empresario y seguro que tiene muchas cosas que ofrecernos. Álvaro, ¿estás por ahí? Muy buenas. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Sí, aquí con ganas y animado para volver a tener una buena conversación y sacar un buen episodio. Genial. Nosotros 3 vámonos de la mano a saludar a Fran Lira en México, nuestro emprendedor empedernido. Fran Lira, muy buenas, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien. Con muchas ganas de este patíbulo de hoy. Pues nos tendrás que contar de qué va el patíbulo de hoy. Efectivamente, gran libro el que traemos hoy al patíbulo, Decídete. Grandes autores, los hermanos Heth, pero sobre todo gran tema para abordar, nada más y nada menos que la toma de decisiones. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar buenas decisiones? ¿Cómo podemos evitar que muchos ejecutivos piensen que en su organización las malas decisiones son casi tan habituales como las buenas? Estamos acostumbrados a tomar decisiones basándonos en una simple lista de pros y contras y no nos damos cuenta de todos los sesgos que este proceso introduce en nuestros juicios y que puede llevarnos a tomar malas decisiones. Bien, pues el objetivo de este libro y por tanto el objetivo de este capítulo es que conozcas estos sesgos a los que los autores llaman los 4 villanos en la toma de decisiones. El primero es la visión estrecha, es decir, definir nuestras opciones de forma demasiado restringida. El segundo es el sesgo de confirmación, o lo que es lo mismo, acostumbrarnos a decantarnos por una rápida creencia sobre una situación y luego buscamos información que reafirme esa creencia previa. El tercero es la emoción a corto plazo, permitiendo que nuestras circunstancias nos atormenten, digamos. Y el cuarto es la confianza desmedida, ya que la gente cree que sabe más de lo que realmente sabe sobre lo que ocurrirá en un futuro. Y no es solo interesante este libro al identificar estos villanos, sino que además nos brinda un proceso, un método a seguir para combatirlos. Este método, llamado por los autores WRAP, W-R-A-P, por sus siglas en inglés, significa lo siguiente. 1. Aumenta tus opciones. 2. Contrasta tus suposiciones. 3. Toma distancia antes de decidir. Y 4. Prepárate para el error. Pues bien, está claro que difícilmente en el capítulo de hoy podamos abordar todo lo que da de sí este libro, así que nos vamos a centrar en los 2 villanos más peligrosos desde nuestro punto de vista, como son el sesgo de confirmación y la emoción a corto plazo. Y no solo centrarnos en esos 2 villanos, sino también las 2 soluciones
que para ellos propone este método RWAP, como son: contrasta tus suposiciones y toma distancia antes de decidir. Así que vámonos por el primero, sin más dilación, y me gustaría empezar por ti, Álvaro, porque mientras leía particularmente este villano, me venía a la mente tu persona, porque, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que en algunos puntos te he visto como este sesgo de confirmación te podía llegar a ocurrir o atormentar. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, segurísimamente he padecido yo el sesgo de confirmación en muchas ocasiones, pero esto no es algo peculiar o extraño, porque es uno de los sesgos que más abundan en el mundo, ¿no? En cualquier persona lo ha sufrido alguna vez. Todo el mundo vive unas circunstancias, tiene unas ideas preestablecidas, más o menos fáciles de cambiar, pero que en todo caso van a afectar en cierto punto su manera de pensar. Esto no ocurre solo en el ámbito de las organizaciones empresariales. Esto ocurre a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo. Cualquier persona está influida por su pensamiento previo y este sesgo hay que intentar identificarlo para intentar combatirlo. Y quizás es mejor para que lo entiendan los oyentes, poner algunos ejemplos de cuándo nos afecta este sesgo de confirmación, pues para que se vea qué se puede hacer o qué nos invita el libro a hacer para ayudarnos a combatirlo. Ejemplos de este sesgo de confirmación, desde las decisiones que tomamos en la infancia, a la hora de elegir carrera, por ejemplo. Podemos tener una idea preestablecida sobre: a mí me gusta la ingeniería o creo que me va a gustar el derecho o la medicina, y en muchos casos no sabemos cómo es el día a día de un trabajador en ese ámbito en lo que queremos estudiar. Muchas veces nos enteramos de que nos hemos confundido de carrera años después. En el ámbito empresarial, quizá otro ejemplo. Perdona Álvaro, con el ejemplo este que la verdad es que es muy, muy socorrido este ejemplo, porque la mayoría de estudiantes se encuentra con esto, pero el sesgo de confirmación operaría en este ejemplo que tú has puesto a la hora de elegir una carrera y que nos decantemos por una o por otra. Seguramente sea porque lo que en nuestro subconsciente o lo que nosotros queremos hacer, en el fondo, hace que veamos posibilidades que nos anime a estudiar esa determinada carrera, que es la que queremos, y nos centremos solo en lo positivo de esa carrera y obviemos las cosas malas de esa carrera. ¿No operaría ahí el sesgo de confirmación? Por ejemplo, tú puedes ponernos en tu carrera, en ingeniería, a ti cuando decidiste, no sé si es el caso o no, pero ¿operó el sesgo de confirmación en la toma de decisión de estudiar esa determinada carrera? Pues un poquito sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay situaciones y circunstancias en las que es muy difícil darte cuenta de que está operando ese sesgo de confirmación o testear antes para intentar evitarlo, porque a mí me gustaba mucho las matemáticas y la física, pensaba que la ingeniería estaba hecha para mí, pero una vez que te vas adentrando, vas acabando, empiezas a probar el mundo profesional en ese ámbito, pues ves que no es lo que quieres hacer durante toda tu vida. Esto ocurre también muy a menudo en el mundo del emprendimiento. Hay muchas personas que creen que han tenido una idea magistral. Alberto probablemente le haya ido mucha gente o haya tratado con mucha gente de este ámbito así. Y luego, ellos piensan que tienen una idea maestra, un plan maestro del cual no se deben desviar y siguen para adelante. Y luego se dan cuenta de que el mercado no lo acoge tan bien como ellos habían pensado. Entonces, lo que nos propone el libro, que en cierto punto es parecido al famosísimo método Lean Startup, pues es un poco ir tanteando, ¿no? Tanteando con pruebas para recibir feedback y ver si las cosas funcionan. Porque la realidad es que somos bastante malos prediciendo. No yo o tú en particular, sino los humanos no somos buenos prediciendo. Entonces, lo mejor es intentar testear, tantear, hacer un ensayo y error siempre para buscar validación, ¿no? Yo una pregunta, si me permitís, compañeros, y ahora aprovecho el caso de Álvaro, y además es una pregunta que lanzo para todos. Y en el caso de Álvaro, más concretamente, ya que tenemos la oportunidad. Álvaro, la idea sobre todo el hecho de escoger tu futuro profesional, tu carrera universitaria, ¿qué piensas tú que ha incidido en este caso la opinión de tu núcleo más cercano, de tu familia y amigos? Esto también lo
lo pregunto para todos, ¿no? Que esto creo que nos ha pasado a todos. O sea, en un momento dado, ese condicionamiento, ese tener un foco, ¿hasta qué punto era nuestro o hasta qué punto fue condicionado por presiones externas y por querernos creer en lo que otras personas nos decían? Yo creo que en la mayoría de los casos siempre ha habido cierto condicionamiento externo. Yo me he hecho esta pregunta a mí mismo alguna vez y he intentado hacer memoria. Y a lo que yo llego a recordar, en mi núcleo más cercano familiar nunca hubo ninguna sugerencia de ningún tipo de que yo estudiase ingeniería. Pero sí que es cierto que una chica, una compañera mía de instituto con la que yo pasábamos tiempo, grupos de trabajo, etcétera. Esta chica era buenísima en las ciencias sociales, literatura, vamos, con 16, con 15 años ella escribía poesía, todo el mundo pensábamos que iba por el mundo de las letras, ¿no? Y su padre, que era un tío que sabía mucho, y algunas veces fuimos a su taller, estuve hablando con él, pues un hombre muy interesante, siempre le había influido a esta chica con que la ingeniería aeronáutica era una carrera con muchas salidas. Yo me acuerdo que una vez fui... Podemos montar un club de carrera con muchas salidas. Sí, y tuve una conversación, yo estaba en cuarto de la ESO con 16 años y en una conversación haciendo un trabajo del instituto en su casa, estuve hablando con su padre y a mí se me quedó en la cabeza todas estas cosas que me dijo sobre esa carrera. Y yo no sé si eso llegó a influirme en el futuro para que yo la escogiese. ¿Qué tengo que decir? Que esta chica también eligió esa carrera al final y coincidimos en la universidad. Yo no me dedico a eso ahora, pero ella fue el mayor error que ha cometido en su vida y en su caso aquí sí que está muy claro que fue influida por su familia. Pero de todas formas hablamos como del factor externo y yo creo que el sesgo de confirmación es precisamente lo contrario, es cubrirte de ese factor externo, de esa opinión diferente y solamente querer convencerte tú a ti mismo de tu creencia. De hecho, él contrasta tus suposiciones, que es un poco la solución que nos plantean los autores, el libro, para evitar este villano. El hecho de contrastar es sobre todo con el exterior. Sí, Fran, por supuesto, pero con más información, pero o sea, el sesgo de confirmación es evitar que alguien te diga lo contrario a lo que tú estás pensando. Y yo creo que no, creo que es bueno, ¿no? Yo creo que nos estamos yendo un poquito de lo que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación básicamente es que uno, de forma inconsciente, busca información que confirma su propia suposición inicial. Exacto. Claro, pero fíjate... Es decir, si Álvaro, por ejemplo, pensaba que ingeniería era una salida con mucha carrera o que él estaba buscando carrera orientándose en torno a la salida, el consejo que le da el padre de su amiga viene a cumplir, a sentarse en su sesgo de confirmación. Y ahí la idea de ingeniería, carrera con salida, es por lo que toma en serio la opinión del padre de su amiga. Distinto sería que Álvaro estuviera buscando otra cosa, otra cuestión distinta de lo que explicaba el padre de su amiga. Entonces no hubiese operado de esa forma la opinión de este señor en él. Eso es el sesgo de confirmación, que normalmente hacemos mucho más caso a las opiniones o a la información que viene a contrastar lo que nosotros pensamos o queremos. Tal cual, claro. Tal cual. Y yo hablo en mi experiencia personal porque, pues digo, normalmente tengo la cabeza, siempre me anda volando, ¿no? Y siempre tengo así como ideas frecuentemente. Y una de las tácticas que yo utilicé un poco para aterrizar todo eso que se me iba ocurriendo es tener un pequeño círculo de confianza a los que pues en algún momento se lo cuento y muchas veces me sorprende la visión o el enfoque que ellos me dan que yo ni siquiera había caído ni nunca hubiera caído en eso. Pero me lo hago un poco para cubrirme de decir, oye, si a estas 10 personas con las que yo hablo les parece tan buena idea como a mí, oye, pues a lo mejor es que sí voy bien encaminado. O de lo contrario, esas 10 personas, 8 me dicen, oye, pues yo no le veo caso y me dan una visión completamente diferente. Eso
es un claro ejemplo de cómo puedes atacar o cómo puedes combatir tu sesgo de confirmación, que es eso, el contrasta tus suposiciones con gente, con información, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del emprendimiento sí que es un poquitín más, abunda mucho este sesgo, pero sí que es un poquitín más fácil combatirlo. Como tú dices, a gente de tu confianza le pides un poco su opinión, feedback, y ese tanteo sería un modo de intentar combatir el sesgo de confirmación. Pero es cierto que hay otras circunstancias en las que quizás no sea tan fácil. Por ejemplo, no lo sé, estás en un trabajo que por tu sesgo de confirmación no te gusta ya, o en un equipo deportivo que crees que no, y ahí tú no puedes decir, no, mira, voy a dejar unos días de asistir para comprobar otras cosas y a ver si mi malestar aquí es por el sesgo de confirmación que yo tenía. O sea, hay circunstancias en las que no es tan fácil, ¿no? Combatir esto. El sesgo de confirmación, combatirlo es muy complicado, y uno, cuando investiga más sobre este sesgo, se da cuenta que este es el sesgo que está detrás de muchos cambios en la historia y que usan muchos políticos para agarrar la sartén por el mango y llevarse la guerra a donde quieren. Por ejemplo, estamos viviendo también, creo que en algún que otro programa nos ha salido el tema de las fake news. Sí, totalmente. Fake news es sesgo de confirmación puro y duro. Yo no compruebo ni lo que se está diciendo de la noticia, pero si hay un titular que coincide con mi ideología, directamente lo lanzo, lo comparto. Esto es sesgo de confirmación puro y duro. Entonces, esto es peligrosísimo. ¿Cómo se puede combatir el sesgo de confirmación? Pues en el mundo del emprendimiento, como ha explicado Fran, o como explicaran los autores del libro, contrastando las suposiciones. Pero creo que lo primero es conocer en qué consiste bien el sesgo de confirmación. Es decir, ser consciente. Esto solo se puede combatir en el camino a la conciencia plena, porque si no es imposible. Yo mismo, el otro día, me descubrí a mí mismo, yo, en Twitter, vi un tuit del Consejo General de la Abogacía Española, en el que el titular era como que habían enviado una carta al gobierno de queja reclamando que se estaban produciendo aglomeraciones en los juzgados, con gente esperando para entrar en salas de vista. Y justo a mí me había pasado eso esa misma mañana, que nos habíamos juntado en un pasillo 20, 30 personas sin distancia de seguridad, en fin, un desastre. Pues yo veo el titular en el tuit y fui a retuitearlo. Y yo no sé si es que Twitter en su política ahora lo ha establecido así. Seguro que desaparece un poco. Pero me dijo, ¿no quieres leer la noticia antes de retuitearla? Y digo, claro que sí. Claro que sí. A mí me ha pasado también. Que sí, porque a lo mejor la noticia no tiene nada que ver con el titular y están buscando esto. Luego es verdad que leí la noticia y estaba relacionado y dije, venga, retuit para adelante. Pero simplemente con eso, con ese aviso que hizo Twitter de ¿no quieres leer la noticia antes de retuitearla? Leerla entera. Es un proceso de conciencia. Que estará preparando Twitter. A mí me da miedo cuando veo que Twitter hace esto. Claro, pero ¿cuál es la siguiente que tienen preparada? No, claro, pero Alberto, aprovechan eso, precisamente. El sesgo de confirmación que sabe que es potentísimo y entonces, pues... Pero ojo, pero es que simplemente preguntándonos eso, oye, ¿cuántas veces hemos reenviado información sin haberla contrastado simplemente porque coincide con nuestras políticas? Y si a lo mejor vemos información que no coincide, directamente vamos a decir, bueno, hay que leer bien la noticia, hay que ver el caso al dedillo, a ver esto por qué se da así, por qué no se da así. Entonces nos agarramos a un clavo ardiendo, que ese es el sesgo de confirmación, para no cambiar nuestra. Es que yo creo que el ámbito donde más puede abundar el sesgo de confirmación es efectivamente en política, ¿no? Sí, totalmente. Y donde yo creo que en empresa también. Y Alberto, ahí sabes tú más que nosotros, pero en esta corriente de liderazgo tan fuerte que hay ahora de el aprender y el desaprender, que se dice, pues eso es precisamente para combatir esto. El hecho de aprender y desaprender así tan rápido es precisamente para tener la agilidad mental de, igual que piensas una cosa, darte cuenta de que no estás en lo cierto o que eso se ha quedado obsoleto y rápidamente tener la humildad incluso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De decir, oye, pues hay algo que se me está escapando o hay otras opciones que son mejores
que la que yo inicialmente creí que era la correcta. Entonces, en el tema empresarial yo creo que aplica muchísimo, especialmente a día de hoy. Mirad, en el libro los autores hablan de 3 estrategias para contrastar nuestras suposiciones, ¿no? La primera dice que tenemos que ser diligentes en el modo en que recopilamos información, haciendo preguntas diferentes y planteándonos lo contrario a lo que inicialmente pensamos que es correcto. Segundo, tenemos que buscar los tipos adecuados de información, ¿no? Y ahí creo que linka muy bien con el tema de las fake news que comentaba Juanqui, ¿no? Alejar el zoom para encontrar ratios base, que ellos llaman, y recoger experiencias ajenas y luego acercar el zoom para obtener una impresión de la realidad con más matices que quizás si no tenemos esa intención de profundizar, nunca la vamos a ver. Y finalmente el tercero, el contraste definitivo, es el tanteo, que es sacar nuestras opciones de paseo antes de comprometernos, y creo que esto es el ejemplo que yo ponía, ¿no? Que es, oye, hablar con gente, plantearles lo que tenemos ideado, lo que tenemos pensado, lo que tenemos decidido, y a ver si de alguna forma nos dan un enfoque diferente, porque al final yo sí creo que este es, no sé si el más peligroso en la toma de decisiones, pero el más común desde mi punto de vista, sin ninguna duda. Entonces, por eso creo que independientemente de la decisión que tengamos que tomar, profesional, personal, lo que sea, sí haríamos bien en tener en cuenta que es algo potencialmente peligroso y que tenemos que evitar. Además es que muchas decisiones que nos enfrentamos pensamos que es algo, es un problema único que tengo yo, pero no, en realidad, aunque no sea exactamente igual, lo más probable es que muchísimas personas u otras organizaciones se hayan enfrentado al mismo problema, problemas muy similares. Entonces esto de la visión de primer plano que hablan en el libro es un modo de acelerar el aprendizaje, ¿no? Es como buscar gente o organizaciones que ya se han enfrentado a estos mismos problemas para beneficiarnos de la experiencia que ellos han tardado ya un tiempo en adquirir en el pasado. Sí, cierto, Álvaro. Es importantísimo. Yo insisto con esto del sesgo de confirmación, y seguramente yo soy muy pesado con esto. Salga en más programas y yo vuelva a reincidir en esta idea del sesgo de confirmación. Ya sabes, el sesgo de confirmación es buscar información que confirme nuestras suposiciones iniciales. Y digo que es tan importante porque si a mí con 18 años, ¿no? La edad que se empieza a estudiar carrera, pero ya no solo por la carrera, sino por todo en la vida, me dijeran, oye, ¿qué te hubiese gustado que te explicaran con 17, con 18 años? Un concepto que te lo explicaran. A mí me hubiese encantado que me explicaran en qué consiste este sesgo de confirmación y cómo influye en nosotros a la hora de tomar decisiones. Y por eso creo que este libro, Decídete, es muy importante para que el lector tome conciencia acerca de los factores que influyen en la toma de decisiones. Y luego pasamos, si os parece, compañeros, pasamos al otro punto que traíamos hoy aquí caliente para debatir, y es cuando los autores hablan de no sucumbir a la emoción a corto plazo. Y aquí hemos dicho palabra emoción. Directamente a Alberto se le enciende el pilotito de intervención. Y sí, querido Alberto. No sé por qué lo dices. No sé por qué lo dices, Juan. todo tuyo. Bueno, pues aquí los autores, en la parte de emoción a corto plazo, lo que hablan, resumiendo, para que el oyente nos entienda bien, es que los seres humanos, y a muchos le va a sonar la frase, preferimos eso de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, un poquito la solución que nos dan para el tema de la emoción, además, claro, todo esto, lo malo conocido por lo bueno por conocer, nos arrastra, nos lleva con esa sensación de supervivencia y esa búsqueda de la seguridad, por lo cual el ser humano opera así, y por lo cual la emoción a corto plazo toma especial relevancia en la toma de decisiones. Entonces, uno de los sistemas que nos promueven aquí los autores es el método 10-10-10. Entonces, es preguntarse, con esa supuesta decisión, ¿qué pensamos 10 minutos después de haber tomado esa decisión?
qué pensamos 10 meses después de esa decisión y qué pensamos 10 años después de esa decisión. Eso por un lado. Y después, por otro lado, sobre todo, pues aquí el enfoque, la otra solución que dan es qué haría, sobre todo dentro de nuestro círculo de confianza, qué haría en este caso, pues una persona, cómo operaría una persona que nosotros conocemos, ese amigo de confianza que tenemos, y pensar cómo esto lo llevaría a cabo. ¿Por qué tiran por estas opciones? Lo que intentan los autores es que cojamos perspectiva. De alguna manera, que esa emoción y esa búsqueda de la seguridad inherente al ser humano no nos condicione tanto. Entonces es, por así decirlo, que además cuadra con todo lo que venimos hablando, es la parte y la figura del observador, que tantas veces se habla. O sea, quiero decir, en un momento dado, a nosotros nos cuesta tanto tomar decisiones porque la emoción es la que está tomando la decisión por nosotros. Entonces, estos dos métodos, ¿no? Dentro de 10 minutos, 10 meses y 10 años, es por un lado, que pensemos así, y por el otro es qué haría otra persona ajena y cómo sería esa decisión. Yo por mi parte... Es aquí la clave, ¿no, Alberto? Yo aquí me gusta mucho tirar de minimalismo, además tirando de otro capítulo que hemos hecho, y yo creo que el libro sí que es verdad que puede valer mucho para las personas que tienen ese deje, ese cerebro predominante del lado izquierdo, su parte mental, pero para los emocionales realmente no creo que les valga mucho. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque creo que este libro realmente se podía simplificar mucho más. Desde mi opinión, las decisiones se toman en dos planos nada más. Desde las decisiones, las conscientes y las inconscientes. Entonces, si nosotros hiciéramos un profundo ejercicio de autoconocimiento, que sí que es verdad que los autores hablan de ello, ¿eh? Hablan de la parte de la parte de nuestros valores y de nuestras creencias. Si hiciéramos un ejercicio profundo de autoconocimiento, pues todas estas técnicas y trucos, pues no necesitaríamos tirar de ellos. Quiero decir que en el fondo, desde mi punto de vista, todo es las emociones. Si nosotros no hacemos un profundo ejercicio de autoconocimiento, es más, si nosotros no somos capaces de contarnos verdad, y es algo que en estos mundos de hoy no está ni de moda, ni se toma conciencia, porque lo hemos hablado muchas veces aquí en el Patíbulo, hay un problema de infosicación. Entonces, como el ser humano le cuesta tanto contarse verdad a sí mismo y realmente tener un autoconocimiento real, no es consciente de la mitad de las cosas que operan en su vida. Entonces, claro, tirar de la parte racional es solo tirar de una parte. Precisamente eso es lo que hace este libro. Pero solo, claro, avivar sí. esa toma de conciencia. Sí, ejemplo, pero solo desde... Pero bueno, pone el ejemplo más emocional que ese ejemplo cuando se vende un vehículo nuevo. ¿Qué hacen los vendedores de los concesionarios de automóviles? Prueba el coche, siéntate, huele a nuevo, mira el volante. Ahí claro. Es emoción pura y dura. Y explica el ejemplo del profesor que quería un determinado vehículo con una serie de prestaciones y se propuso no ir a concesionarios cercanos a donde él vivía, porque sabía que los vendedores de uno u otro establecimiento lo iban a desviar, jugando claro. Con sus emociones de lo que él quería. Ahora te hago la pregunta más profunda y se la haría aquí a los hermanos autores si lo estuviera yo aquí delante. ¿Por qué no vamos a una pregunta mucho más profunda? Lo que pasa es que esto, claro, tiraría abajo mucho del consumismo que tenemos encima. La persona, antes de pensar qué coche va a elegir y mira entre qué coche elegir, a la persona le hace falta el coche, realmente. ¿Qué tipo de coche? Entendemos claro. Que sí, Alberto. Bueno, es un coche, cuando me voy a comprar un vehículo es porque necesito el vehículo, porque lo necesito ¿seguro? Para trabajar. Sí, yo lo necesito para trabajar. Sí, no tengo otra forma. A ver, una cosa... Por mi trabajo, claro, otra cosa es coger un taxi. Pero claro, si a ver... Claro. Pero, por ejemplo, yo no sé si vosotros conocéis, os voy a poner, sin poner nombres, yo conozco muchísima gente que cambia de coche como si fueran... Por supuesto. Alberto, por supuesto. Y esto claro, entonces, de familias en las que hay más de un coche y no es necesario, pero no estamos entrando en eso. Estamos pero entrando es que yo creo que... Vamos a ver, claro, vamos a ver, Alberto, esto te lo puedes llevar tú donde quieras, pero aquí estamos en un ejemplo en el que un hombre va a comprar un vehículo.
por lo que sea, Fíjate, tiene que comprar el fíjate, vehículo. pero Tiene fíjate, que comprar el vehículo. es que esto Alberto, mismo, ya sí, tiene que comprar el vehículo y ahora pe- va a comprar el vehículo. Bueno, pero fíjate, el vendedor, y esto yo lo sé porque además sí, cuando hacemos investigaciones de mercado, vosotros sabéis, y yo esto solo, y a lo mejor pues en este caso Fran profesionalmente, o tú Juanqui o Álvaro, en los propios concesionarios, en muchas aseguradoras, tienen una manera, hay una plantilla para dirigirse al cliente. Haciéndole unas determinadas preguntas, saben emocionalmente cómo se encuentra el cliente y saben perfectamente si realmente necesitan el coche, si no lo necesitan, si tienen mujer, o sea, está todo estudiado. Quiero decir, aunque la persona evidentemente es verdad que ha tomado la decisión de comprarse un coche, no es consciente de por qué lo está comprando y está delante de una persona que él piensa que porque sea el Que el vecino de al lado. ejemplo, pero que el ejemplo del libro es que evita por todos los medios los ¿Pero qué piensas? vendedores de coche. Claro, Para Alberto, no si sucumbir es al corto precisamente, plazo, si exacto, precisamente por eso que tú te da estás herramientas. explicando, como saben que es ese listado que tienen los vendedores para acceder a determinada información y atacar emocionalmente al potencial comprador, eso lo que dicen los autores es que tenemos que evitarlo para no sucumbir a la emoción a corto plazo. ¿Me explico? Claro, y entonces ahí es donde te están dando instrumentos, aparte de que te están explicando cómo funciona tu cerebro, te están dando instrumentos para no verte en ese tipo de situación, porque ahí es donde la emoción a corto plazo va a hacer que tu decisión se vaya para un lado o para otro, sin que tú tengas esa capacidad que puedes tener en un momento dado de perspectiva. Yo sé que esto igual es un poco irnos de lo que voy a comentar, es un detalle que viene a colación con esto, y esto me lo vais a permitir un pequeño inciso. Yo ahora me encuentro, como tenemos este tema del confinamiento, me estoy encontrando con muchas personas. Yo, por ejemplo, vivo en una maravillosa reserva de la biosfera, en una zona rural, y me encuentro con que hay mucha gente que está, pues como yo, está confinada y viven en el campo, o se han quedado en el campo. Mucha gente es consciente que no necesitaba ni la mitad de ropa que tenían. O sea, ellos pensaban que tenían que comprar ropa y ahora se dan cuenta que es que no era porque ellos tuvieran una vida más activa. Se dan cuenta que era una estupidez esto de comprar ropa. Quiero decir, eso que lo hablamos en el minimalismo y a mí me disteis claro, porque yo dije, todavía hay gente que compra mucha ropa y a mí me ropa, coches, claro, sí, el tema es ir al origen de... Claro, la historia... Si en eso estamos de acuerdo. A mí me gustaría comentar un ejemplo concreto del libro que creo que les va a gustar a los oyentes. No sé si lo recordaréis respecto a esto de intentar tomar distancia de las emociones. El libro da un consejo de tomar la perspectiva del observador, es como lo llama. Y pone un ejemplo que es que imaginemos que estás considerando telefonear o llamar a una chica que te gusta, porque crees que le conoces de una de tus clases o sea, bueno, y que tú tienes miedo de si te va a recordar o no. Entonces hay dos opciones. Una, no llamarla hasta que la conozcas mejor, o llamarle inmediatamente. O sea, darte un poco más de tiempo a una aproximación más lenta o llamarle. Entonces dice que la mayoría de gente escoge para ellos mismos la opción A, por las causas de miedo al rechazo, etcétera. Pero que si te pregunta un amigo y fueses a dar el consejo a un amigo, la mayoría de gente recomienda la opción B, es decir, lánzate, llámale. Totalmente. Claro. Entonces lo que dice... Es que esa es la clave de este miedo. O sea, de este villano y de este método para combatir lo que es cuando dice el libro, cuando pensamos en nuestros amigos, vemos el bosque. Eso es. Y cuando pensamos en nosotros, solo vemos los árboles, ¿no? Entonces la conclusión, el consejo es intentar tomar la perspectiva del observador para deshacerte de la emoción. En este caso concreto, el ejemplo sería la emoción del miedo al rechazo, lo emocional. Sí, sobre todo en este ejemplo, los autores te dicen que la pregunta más convincente para resolver esas decisiones personales sea preguntarte ¿qué le diría a mi mejor amigo que hiciera en esa situación, ¿no? Eso es. Porque muchas veces nosotros mismos, por este miedo a la aversión a la pérdida o el rechazo, muchas veces no tomamos este tipo de decisiones y nos tratamos peor que como le hablaríamos a cualquier amigo, ¿no? Por eso, claro. Alberto, por eso yo creo
no estando de acuerdo con lo que comentabas del perfil emocional, que este libro a quien puede ayudar más es precisamente a esas personas que son muy emocionales o que toman las decisiones basadas o permitiendo que sus emociones tomen las decisiones por ellos, porque te da herramientas y te da herramientas muy claras y muy aterrizadas. Entonces, yo creo que más que ayudar a los racionales, les puede enseñar más a los perfiles más emocionales. Mira, yo os voy a dar mi punto de vista porque además trabajo mucho con empresarios y con emprendedores y os comento un poco cómo opera esto, en los emocionales. Tengo de todo, tengo gente del lado izquierdo y lado derecho. Aquí no juzgamos qué es lo mejor o lo peor. Siempre digo que lo mejor es el equilibrio, que es donde opera mejor la gente, y os diría que los que mejor operan es los que van un poco ladeados hacia el lado derecho. Pero sí que es verdad que cuando tú a una persona muy emocional le cuentas todo esto, y esto lo sé por experiencia, es que ellos entienden lo que les pasa, lo entienden, pero esto les provoca incluso dolor y rechazo porque ellos no son capaces de hacerlo. Un racional entiende qué es lo que hace, lo debe hacer y lo ejecuta. Además, este libro les viene genial porque detectan, operan y tienen resultados. Un emocional, lo peor que lleva un emocional es que teóricamente sabe lo que tiene que hacer, pero no es capaz de hacerlo. Entonces, como para un racional, por ejemplo, esto pasa muchas veces con profesores de universidad. Entonces te dan métodos, te aplican sistemas y teóricamente es muy fácil. ¿Qué pasa? Que los métodos y los sistemas pasados a humanos no funcionan igual. Los humanos no somos máquinas, que creo que es el gran cambio que está sucediendo ahora de ser conscientes de todo, de cómo operan los humanos y de qué diferentes somos unos de otros. Entonces yo este libro lo veo bien para determinados detalles y para las personas que operan del lado izquierdo, pero para los derechos hay que darles la opción o decirles, oye, mira, este libro te puede valer para que veas lo que está fallando y vamos a ver cómo podemos funcionar contigo. Entonces, yo ahí, en este caso, saco mi parte de mentor, que es a lo que me dedico, y es cómo ayudamos y les buscamos un sistema, cómo podemos ayudarles sin aplicar métodos ni sistemas que teóricamente operan para gente racional. Porque, claro, los racionales lo ven muy fácil, los que operan a través del pensamiento, pero un emocional no funciona así. Es como si le metes a un Android, le metes el sistema de un iPod, o al revés, no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que el emocional dice, yo sé entiendo lo que pasa, teóricamente sé cómo se hace, pero no soy capaz de hacerlo. Hay una resistencia. Yo esto lo he vivido y lo he visto. Sí, es más, yo a clientes me tienen preguntado, clientes a mí, emprendedores que de alguna manera tienen éxito con sus proyectos y otro emprendedor que estoy trabajando con él, y él se fustiga diciéndome, pero Alberto, ¿por qué a esta persona le va bien siendo tú nuestro mentor, el mismo, porque a él le funciona y a mí no me funciona? Claro, entonces es entender a este humano. Entonces, claro, ¿cuál es la historia? Que esto de cómo funciona muchas veces en los mensajes de marketing y cómo funciona alcanza la libertad financiera en 10 días, sé la mejor versión de ti mismo en 90. Esto no funciona para muchas personas, no funciona. Pero este libro no es eso. A ver, este libro no es eso, además, simplemente el matiz para en este caso, para Fran, es simplemente que yo desde mi punto de vista, este libro le puede valer algo a un emocional, pero está pensado para los racionales, no para los emocionales. Desde mi punto de vista, ¿eh? No sé si habéis leído el libro Pensar rápido, Pensar despacio, del premio Nobel en Economía, Daniel Kahneman, en el que precisamente explica que nuestro cerebro está dividido como en dos sistemas. Él lo llama sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Y el sistema 1 en analogía puede ser como el emocional y el sistema 2 como más el racional. Y el sistema 1 explica que ese sistema 1 opera de manera rápida y de forma automática y sin ningún esfuerzo. No tenemos un control voluntario. Cuando tomamos decisiones, hacemos acciones y opera el sistema 1, es algo automático, casi como respirar. Y el sistema 2 es el que centra la atención en actividades mentales que requieren mucho esfuerzo. Y claro, por ejemplo, es el que se usa para los cálculos complejos. Explica Daniel Kahneman, y eso creo que precisamente ese estudio le valió el Nobel, que muchas veces para marketing, para ventas, para cualquier cosa, nos atacan al sistema 1, al automático, al que tomamos decisiones simplemente con el piloto automático y de manera rápida. Y que, claro,
los seres humanos tenemos que entrenar nuestro sistema 2 y que incluya mucho más el sistema 2 a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Claro, esto requiere evitar, en cierto sentido, las emociones, pero no eliminarlas, sino mezclar un sistema con otro. Y él explicaba con estudios psicológicos, además muy, muy avanzados, que esto es disciplina pura y dura. Uy, es que hablarle de... Sí, pero hablarle de disciplina emocional... Ya, pues píntaselo de otra cosa. Alberto, tú que eres mentor. Claro, pero al final es eso. Claro, pero al final es eso el esfuerzo, porque de hecho cuando nosotros estamos relajados, cuando cualquiera, sea emocional o sea racional, está relajado, está cansado, está con el ego a flor de piel, estamos mucho más irascibles, ¿no? Somos más emocionales y somos mucho más influenciables. Salir de ese estado nos requiere un esfuerzo determinado. Claro, a eso me refiero con disciplina. La historia es que... Entonces, claro, es verdad que hay gente que le costará más y le costará menos. Pero y hay gente que no puede hacer... Hay gente que no es capaz de hacerlo, sobre todo leyéndose un libro. Que por supuesto, es a lo que me repito. Alberto, por supuesto. Que claro. Aquí nunca hemos vendido nosotros que libro, que lo leas y te cambia la vida. No. Claro. Los libros, al final... Los buenos libros contienen buenas herramientas, pero unas servirán, otras no servirán, otras las llevaremos a cabo. Es brillante el ejemplo que da Alberto, o sea, siguiendo con esta corriente profesional, es brillante el ejemplo que da cuando un alto dirigente de una compañía estaba ante una situación, o sea, ante una decisión muy, 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 muy relevante para la empresa, en una situación emocional muy fuerte, digamos, porque llevaba mucho tiempo dirigiendo esa empresa y entonces tienes todo el contexto y toda esa carga emocional que ello representa. Y lo que dice el libro, cuando tiene que tomar esa decisión o el consejo o digamos, la reflexión a la que él llegó fue qué decisión tomaría el que fuese a ser mi sustituto. O sea, imaginando que él sale o que lo despiden o que lo que sea. O sea, ¿qué va a hacer la nueva persona que llega, que no va a traer esa carga emocional? ¿Cuál va a ser la decisión sin emociones que esa persona va a tomar? Y eso le aclaró mucho el panorama para decir, oye, pues voy a tener que hacer eso. Además, los autores inciden mucho en que el objetivo de esto para la toma de decisiones no es eliminar la emoción, sino ser fiel a las emociones que importan en ese determinado momento. Totalmente, es que las emociones no se pueden... Claro, no son botones. Si ahora te quieres privar de las emociones, no se trata de que tú seas un cyborg, eliminar emociones, no, es que seas fiel a esas emociones que realmente importan. Claro, me hace mucha gracia porque me llegó a mis oídos que hay una importante empresa alimentaria aquí en España que durante todo el tema de la pandemia pues hacía de estos anuncios que se hacen sobre reglas básicas y acababa el mensaje como la parte del mensaje es gestionemos el miedo. No se me ocurre frase más absurda. Es como cuando le dices a alguien no te pongas nervioso. Solo hay una más absurda. Saldremos más fuerte de esta. Sí, también, es verdad. Por cierto, ahora os voy a decir algo que nunca os dice y lo hago aquí público en el patíbulo. Yo más o menos ya os tengo ahí ubicados en vuestras partes racionales y emocionales y ya os tengo clasificados. Algún día os lo diré y os lo explicaré, dónde tengo a Álvaro, a Juanqui, a cada uno de mis compañeros. No, pero esto es medio histórico, porque hoy me da la sensación de que ha habido consenso, eso no pasa en todos los capítulos. Sí, dentro de lo que cabe. Y parecía difícil, porque Alberto difícil. Te has ido por una corriente muy diferente y yo creo que al final hemos acabado ahí en un medio consenso. Así que, sí. Yo creo que sí, que hemos coincidido los cuatro en que Álvaro se equivocó con ingeniería, ¿no? y que ha encontrado el culpable, que además ha encontrado el culpable, si se puede utilizar la palabra culpable o responsable. Sí. El padre de una novia. No era novia, pero al menos yo no he sufrido. Sí, esa chica sí que sufrió, yo creo. Vamos a traerla al patíbulo, Álvaro. Y le preguntamos, y al susodicho padre también, fijaros cómo decisiones o cosas que parece que en su día no tomaron ninguna o no tenían importancia, pues rascando un poquito dónde vienen las historias, de
ser conscientes qué importante es esto. Amigos, se nos ha acabado el tiempo, así que hacemos como estamos haciendo últimamente y nos emplazamos en nuestras redes sociales para continuar con el debate por ahí. Y bueno, hemos alcanzado cierto consenso, pero parece que no está todavía claro cómo se puede ayudar a las personas emocionales a dirigirlas para que no sucumban ante un mentor, Juanqui, un mentor. Tienen que poner un mentor en su vida. Aparte de Reimpulse Mentoring, ¿cómo se puede ayudar a esas personas? Ya digo, estamos a vuestra entera disposición en nuestras plataformas, redes sociales, donde vosotros escuchéis el programa, y estaremos muy atentos a vuestros comentarios. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, y compañeros, nos veremos en el próximo programa del Patíbulo. Así es, con ganas de que llegue. Muy bien. Y más y mejor. Un placer. Un saludo. Adiós. Hasta siempre.